Aprenderemos qué es la trigonometría y las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría proviene de las raíces griegas trigón, que significa triángulo, y metra, que significa medida. Por lo tanto, la trigonometría la podemos definir como la rama de las matemáticas cuyo objeto de estudio son las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este video? Vamos a estudiar las razones trigonométricas, también llamadas funciones trigonométricas, para los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Vamos a identificar los lados de un triángulo rectángulo. Aquí tenemos una imagen donde claramente podemos ver que los vértices del triángulo, que son los ángulos, están marcados con letras mayúsculas, A, B, C, y el nombre del lado es el mismo nombre del ángulo que tiene opuesto, pero se escribe con minúscula. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ángulo A y su lado opuesto es este que estamos viendo aquí, entonces por eso este lado se llama A, pero lo escribimos con minúscula. Entonces, recordamos que en un triángulo rectángulo, este lado C, que está frente al ángulo recto, lo llamamos hipotenusa. Y los lados que forman el ángulo recto los llamamos catetos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí en trigonometría? Vamos a tener precisamente hipotenusa, catetos, pero también a los catetos los vamos a llamar cateto opuesto o cateto adyacente según el ángulo que estemos trabajando. Aquí tenemos un ejemplo. Si estamos trabajando en el ángulo A, entonces el lado A es su cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo. El lado B es su cateto adyacente. Adyacente significa que está pegado al ángulo. Y C es la hipotenusa. Si cambiamos el punto, o sea, si cambiamos respecto al ángulo B, entonces, ¿cómo sería? El lado A es el cateto adyacente del ángulo B. El lado B es el cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo. Y el lado C continúa siendo la hipotenusa. Entonces, vamos a aprender qué son las razones trigonométricas. Aquí tenemos nuestra primera fórmula. Las razones trigonométricas son fórmulas. La primera fórmula se llama seno y se define como cateto opuesto entre hipotenusa. Recordamos la definición de razón. Una razón es la relación entre dos cantidades. Entonces, vamos a relacionar el cateto opuesto, la medida del cateto opuesto, con la medida de la hipotenusa. Cuando relacionemos la medida del cateto adyacente con la hipotenusa, entonces esta fórmula se llama coseno. Siguiente fórmula, tangente. ¿Cuál es la fórmula de la tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cuando relacionamos la medida del cateto opuesto entre la medida del cateto adyacente, le llamamos tangente. Siguiente fórmula, cotangente. ¿Qué es lo que relacionamos aquí? Cateto adyacente entre cateto opuesto. Secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Y por último, cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Las voy a presentar de la manera en que las abreviamos. No hay necesidad de escribir todo esto. Las vamos a abreviar de esta manera. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente, opuesto entre adyacente. Cotangente, adyacente entre opuesto. Secante, hipotenusa entre adyacente. Y cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Estas 6 razones trigonométricas que acabamos de definir se llaman razones o funciones trigonométricas. Quiero que noten algo. ¿Qué pasa con tangente y cotangente? Si ustedes observan, está volteado, es el inverso. Cotangente es el inverso de tangente. Ahora observemos. El inverso de coseno es secante.
Aquí tenemos adyacente intrahipotenusa y aquí tenemos hipotenusa entre adyacente. Y seno y cosecante son las razones trigonométricas inversas. Muy bien. Una vez que ya conocemos las 6 razones trigonométricas, entonces ahora vamos a empezar a familiarizarnos con ellas, identificando respecto al ángulo A y al ángulo B, quiénes son los catetos opuestos, adyacentes o la hipotenusa, según cada función que nos pide. Determina las funciones trigonométricas del siguiente triángulo rectángulo para el ángulo A y para el ángulo B. Pero primero vamos a recordar cuáles son esas funciones trigonométricas que acabamos de aprender. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Como pueden observar, aquí las acomodé de tal manera que los inversos quedaron juntos. Seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. Ok, empezamos respecto al ángulo A. Dice, cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo A? El lado A. ¿Cuál es la hipotenusa? C. Entonces, el seno respecto al ángulo A es el cateto opuesto, que es A entre la hipotenusa. Escuchen bien, esta es la fórmula, pero una vez que la vamos a utilizar, tenemos que poner el ángulo. Es muy importante, aquí siempre tenemos que poner respecto a qué ángulo estamos trabajando esta fórmula. Continuamos. Coseno de A. Coseno de A es cateto adyacente entre hipotenusa. Su cateto adyacente es la B y la hipotenusa es la C. Lo único que estamos haciendo es que estamos sustituyendo el nombre del lado en cada una de las funciones trigonométricas. Continuamos con tangente. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Su cateto opuesto es A y su cateto adyacente B. Tangente de A, A entre B. A partir de aquí, las siguientes 3 son muy sencillas porque lo único que tenemos que hacer es invertir lo que pusimos aquí. Entonces, cotangente de A, invertimos, en lugar de poner A entre B, ponemos B entre A. Secante de A, si aquí pusimos en coseno B entre C, entonces aquí en secante ponemos C entre B. Y por último, cosecante de A, invertimos lo que fue seno de A, lo invertimos en cosecante de A. Vamos ahora respecto al ángulo B. Respecto al ángulo B, ¿quién es su cateto adyacente? El lado A. ¿Quién es su cateto opuesto? El lado B. ¿Y quién es la hipotenusa? C. Empezamos. Seno, pero ahora del ángulo B. Seno de B es cateto opuesto entre hipotenusa. O sea, cateto opuesto B entre hipotenusa. C. Coseno de B, cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente, que es el A, entre hipotenusa. C. Tangente de B, cateto opuesto entre cateto adyacente. B entre A. Y a partir de aquí, como les dije anteriormente, empezamos solamente a invertir las funciones trigonométricas, las 3 funciones trigonométricas. Ojo, es muy importante. Luego, a veces tienen la duda y preguntan que por qué al ángulo C no le sacamos las funciones trigonométricas. Hay que recordar lo que les dije al principio. Las funciones trigonométricas funcionan en los ángulos agudos, del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo no, el ángulo rectángulo no tiene funciones trigonométricas. Una vez que ya identificamos cada lado del triángulo rectángulo y que ya supimos construir nuestras razones trigonométricas según el ángulo que nos estén pidiendo, entonces es muy importante ahora hacer las siguientes precisiones, que vienen siendo las propiedades que vamos a aprender. ¿Cuál es nuestra primera propiedad? El ángulo A y el ángulo B son complementarios. ¿Qué significa que son complementarios? Que ambos suman 90 grados.
Y al momento de ser complementarios, ¿qué es lo que se cumple? Fíjense bien. Seno de A, que viene siendo A entre C, es lo mismo que coseno de B. Aquí también vamos a tener las mismas medidas, A entre C. A su vez pasa con coseno de A, tiene la misma medida que seno de B. ¿Dónde pueden observar otra medida igual? Aquí. Tangente de A es la misma medida que cotangente de B. Y a su vez, cotangente de A es la misma medida que tangente de B. ¿Dónde vamos a encontrar las otras? Secante de A es la misma medida que cosecante de B y cosecante de A es la misma medida que secante de B. Entonces, aquí lo tenemos escrito. ¿Qué es lo que se cumple porque los ángulos son complementarios? El seno de un ángulo es igual al coseno del otro ángulo. Y aquí lo tenemos. Seno de A igual a coseno de B y seno de B igual a coseno de A. La tangente de un ángulo es igual a la cotangente del otro ángulo. Tangente de A es igual a cotangente de B y tangente de B es igual a cotangente de A. La secante de un ángulo es igual a la cosecante del otro ángulo. Secante de A es igual a cosecante de B y secante de B es igual a cosecante de A. Esta es nuestra primera propiedad que tenemos en nuestras razones trigonométricas. Vamos a analizar ahora la segunda propiedad. Los inversos de las razones trigonométricas son recíprocas entre sí. Vamos a recordar inversos y recíprocos para poder entender esta propiedad. Inverso ya lo sabemos. Seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. Pero nos están diciendo que aparte de ser inversos, también son recíprocos entre sí. Vamos a recordar que es recíproco. Recíproco es cuando yo multiplico dos números y el resultado me da 1. Y para eso necesito su inverso. Por ejemplo, si yo tengo 5 medios y quiero encontrar su recíproco es 2/5. Lo único que hago es invertir el número. A la hora que yo multiplico 5 por 2 y 2 por 5, me da 10 entre 10 y me da 1. Entonces, recíproco es cuando tengo dos números que al momento de multiplicarlos, el resultado me da 1. Entonces observamos que eso sucede aquí también. Seno y cosecante de un ángulo agudo son recíprocos entre sí. Si yo multiplico seno con cosecante, podemos observar que sus fracciones, su razón está invertida. Entonces a la hora de multiplicarlo vamos a obtener 1. Pasa lo mismo ya sea en el ángulo A o en el ángulo B. Siguiente, coseno y secante. Si yo multiplico coseno de A por secante de A, el resultado va a ser 1. A su vez, si multiplico coseno de B por secante de B, el resultado va a ser 1. Y por último, tangente y cotangente. Tangente de A por cotangente de A igual a 1. Tangente de B por cotangente de B igual a 1.